Ahora sí, muy buenas tardes estimados participantes, bienvenidos a Biloyer. Hoy vamos a contar con la gratísima presencia desde Colombia, un país hermano y vecino nuestro, con la abogada, la doctora Mónica Zafar Díaz, quien nos va a disertar sobre el tema de fallas en el mercado. La autora es docente investigadora en Derecho Administrativo y Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Además, se desempeña como asesora y consultora de empresas públicas y privadas en la materia de contratación estatal. También es ponente en eventos nacionales e internacionales en materia jurídica y económica. Hoy tenemos la gratísima presencia de la doctora Mónica Zafar, quien nos va a disertar sobre el tema de fallas en el mercado, a quien le agradecemos profundamente que nos acompañe en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, estimada doctora. Adelante. Muchísimas gracias por esta invitación y nuevamente pues saludo a todos los asistentes a este momentito que vamos a tener para hablar un poquito sobre el tema de las fallas del mercado. Como anuncié hace un momento, yo quiero dejar claridad en que yo soy abogada, esa es mi profesión de base y que tengo en estudios en análisis económico del derecho y creo que se me ha invitado pues precisamente a dar esta conferencia con la finalidad de que desde mi perspectiva de abogada pueda explicar mejor un poco un tema que es naturalmente económico, entendiendo que pues principalmente muchos de los participantes aquí pues tienen también como yo una formación de base en derecho, sin perjuicio de que también tengamos economistas o personas con formación, perdón, económica como asistentes. Empecemos entonces. Para hablar de fallas del mercado tendríamos que empezar entendiendo qué significa el mercado que no falla. Y eso es lo que desde la economía pues se conoce en principio como el mercado perfecto, ¿no? Es una utopía, es un ideal, es algo que los economistas llaman un óptimo de Pareto, o sea, algo que sería inmejorable, insuperable, en lo que todo funcionaría perfectamente. Y en ese contexto, digamos que los presupuestos para que el mercado perfecto funcione, pues significan que en principio el mercado solito debería regularse y no debería necesitar ningún tipo de injerencia o intervención externa, especialmente intervención estatal, para funcionar adecuadamente. Entonces, los presupuestos para que eso suceda implicarían, en primer lugar, que haya una competencia perfecta, o sea, que haya un mercado perfectamente competitivo. Eso significa que hay una gran cantidad de productores y una gran cantidad de consumidores. Ninguno de ellos tiene, al ser tantos, poder para poder de alguna manera eh, cambiar el curso de las cosas de manera voluntaria. ¿Sí? Simplemente actuando en su calidad de productores o en su calidad de consumidores, en esa interacción se va a ir regulando solo el precio en aplicación de una ley de oferta y demanda. Evidentemente, a mayor demanda y escasez de la oferta, pues el precio va a subir. A mayor oferta y escasez de la demanda, el precio va a bajar. Entonces, el mercado se regulará solo en esa medida en que simplemente entre la interacción en ese mercado perfectamente competitivo, oferta y demanda se van entendiendo para regular y llegar a una cosa que se llamaría el precio de equilibrio. ¿Mm? Ahora, segundo presupuesto, que me gusta siempre decirlo de esta manera. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Es decir, tanto compradores como vendedores tienen la misma información sobre la transacción que se haría sobre un determinado bien o servicio. Y en esa medida, al tener todos la misma información, se presume un poco que la decisión es racional en la medida en que la decisión es informada. Y cada quien sabe lo positivo y lo negativo de ese bien o ese servicio y de las condiciones propias de la transacción. El tercer presupuesto implica que todos, al tener esa información, eh, también somos conscientes de los impactos y las consecuencias positivas o negativas que la transacción puede generar
y la tenemos en cuenta, bien sea dentro de la función de costos siendo productores o dentro de la función de utilidad siendo consumidores. Entonces, en ese mismo contexto de que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, hay una parte en la que se incorpora de alguna manera lo que pasaría con los terceros dentro de las consideraciones a tomar en la decisión. Y por último, precisamente en ese contexto del mercado perfectamente competitivo y donde hay oferta y demanda, se parte de un presupuesto de que siempre debería haber una transferencia de propiedad para que el mercado funcione adecuadamente. Es decir, alguien tiene que comprar y alguien tiene que vender, y en esa medida, cuando hay la transacción, pues debe haber un traspaso de propiedad del bien o servicio. Eso en esa medida significa que el que compra es el propietario del titular de ese bien o servicio, y con eso ha excluido a los demás de ese mismo bien o servicio. Ese es el contexto a grandes rasgos en el que funciona eso que en teoría se llama el mercado perfecto. Pero evidentemente, como te empecé diciéndoles, pues esto es un tema utópico. No existe el mercado perfecto. Hay, dependiendo de los diferentes sectores, hay mercados que pueden ser competitivos, no tienen una gran cantidad de productores o de consumidores, pero ellos no tienen, de pronto no tienen el poder para regular o ingerir en el mercado, pero también hay mercados en los que efectivamente una poca cantidad de consumidores o una poca cantidad de productores pueden inferir en que en alguno de los dos lados del mercado se pueda tener un poder para que no haya esa fluidez natural de lo que significaría el precio en términos de leyes de demanda y oferta. Entre el cielo y la tierra hay mucho oculto, y de hecho el derecho en muchos casos protege el hecho de que no haya esa información plena para todos. Caso, pues, por ejemplo, de patentes, reservas de información, y eso hace que no se pueda hablar de un presupuesto de que todos tenemos el mismo acceso a la misma información para tomar las mismas decisiones. Muchísimas veces sucede que, y de hecho uno podría decir que es la regla general en la realidad, no se tienen en cuenta los efectos o consecuencias positivas o negativas que las decisiones entre demanda y oferta puedan tener sobre terceros. Y por último, hay muchos bienes que no tienen rivalidad ni tienen exclusión en su uso, es decir, que no hay como tal una transferencia de propiedad, aunque haya transacciones económicas para ello. Y ahí esto que les acabo de describir es lo que significa que los mercados fallen, porque lo que sucede es que no funcionan en la perfección teórica e ideal que significaría básicamente partir de un presupuesto de un mercado perfectamente competitivo, con información simétrica, sin externalidades y con bienes enteramente privados. Yo, por supuesto, debí decirles esto en algún momento, con muchísimo gusto recibo preguntas en la medida en que estemos haciendo la conferencia, en la medida en que estamos en vivo, pues por supuesto más que dispuesta a atender cualquier comentario o cualquier pregunta a lo largo del curso. ¿Esto por qué es importante? Porque una de las formas que el Estado tiene para intervenir y corregir esas fallas, o por lo menos minimizarlas, es precisamente con el derecho, y más específicamente con la regulación. Entonces, claro, la regulación puede ser desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, no sé, financiero, contable, pero el modelo de regulación básicamente implica de una u otra manera un instrumento jurídico. Entonces, ya sea propiamente por la creación de agencias regulatorias, por el uso de la ley como tal, y por supuesto instrumentos propios del derecho administrativo. Entonces, por eso es tan importante desde el punto de vista del derecho entender ese concepto de la economía, porque el derecho, cuando se analiza, perdónenme la redundancia, con análisis económico del derecho, pues adquiere un papel muchísimo más importante que el solo componente que tal vez desde la Facultad de Derecho nos decían que era, pues básicamente regular las conductas de la sociedad y permitir que la sociedad funcione para tener claridad sobre derechos y deberes. Y es cierto, pero claro, con una dimensión económica, pues uno entiende que
el papel del derecho pues tiene esa función mucho más concreta de regular mercados, y esto, cuando uno profundiza en el análisis económico del derecho, pues se vuelve mucho más interesante porque muchas cosas del derecho se pueden estudiar desde el punto de vista de los mercados, eh, 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 utilizando criterios económicos. Y entonces hay cosas como que, como por ejemplo, el tema de cometer o no un delito o una infracción administrativa. Y entonces uno pues no pensaría que eso se puede estudiar desde el punto de vista de mercado, y en realidad sí. Y entonces, así como yo decido comprar un coche o comprar, no sé, una bolsa de leche, pues también puedo decidir si cometo un delito o no. Eso tiene, digamos, algunas precisiones, obviamente, cuando ya uno estudia esto a mayor profundidad, pero simplemente quería como ponerles de presente la importancia de entender por qué es tan esencial para quienes conocemos el derecho, pues también entender cómo funciona esto desde la economía a partir de este concepto básico de las fallas de mercado que se estudia dentro de la microeconomía. Dicho esto, digamos que uno podría hablar de dos grandes fallas del mercado, pero en términos generales uno habla de cuatro. Las dos grandes fallas del mercado tienen que ver con la competencia imperfecta y con la información asimétrica o asimetría de la información. Claro, dentro de la asimetría de la información hay otros subproblemas que se pueden estudiar, pero también de la información asimétrica y de la competencia y de la información asimétrica deriva otro problema, que es el que veremos, que se llama las externalidades, y hay otro un poco separado, que es el tema de los bienes públicos. Entonces, digamos, a lo que voy a dedicar estos minutos que tenemos en esta conferencia es hablar un poco de estos cuatro aspectos y ver un poquito qué es lo que pasaría desde la realidad, tratando de hacer esto con ejemplos muy concretos, y obviamente pues trataré de hacer ejemplos en lo que yo más me dedico y que, como muy bien se menciona en la presentación hecha para este curso, pues es lo que comprende mi ejercicio profesional y académico también, que es pues parte de la contratación pública. Empecemos con la primera falla del mercado, la competencia imperfecta. Como les decía, pues si el ideal es que haya un mercado perfectamente competitivo, y eso significa que haya la suficiente pluralidad de oferentes y demandantes en el mercado para que ninguno tenga poder de tomar algún tipo de desviación o provecho individual, la falla está en cuando efectivamente no podemos llegar a ese ideal de esa pluralidad. Y esa falla se puede presentar desde dos perspectivas, tanto desde la oferta como desde la demanda. Entonces, desde la oferta, pues digamos que la falla más clásica es la existencia de un monopolio. Y lo que uno normalmente pues observa desde el estudio de la microeconomía, pues es el estudio del monopolio natural. ¿Qué significa ese monopolio natural? Que desde el punto de vista de la eficiencia, un solo productor, digamos, puede producir todo lo que necesita el mercado de la manera más económica, más barata, por así decirlo, el que tiene la mejor forma de utilizar los recursos, que si se tuviera una pluralidad de productores. Y tal vez el caso que uno más puede evidenciar en este punto es el tema de los servicios públicos, que nosotros en Colombia llamamos servicios públicos domiciliarios. Y pues difícilmente uno va a encontrar en una entidad territorial, en un municipio, ciudad, ayuntamiento, o sea, como se llame, de acuerdo con la estructura territorial que se tenga, más de una empresa de servicios públicos de agua, que nosotros, por ejemplo, en Colombia llamamos de acueducto y alcantarillado, ¿sí? Normalmente esta es la empresa que con una sola empresa es muchísimo mejor manejar este tema que tener varias. Pero, por ejemplo, y les hablo del caso concreto de Bogotá, Colombia, no sucede lo mismo con el tema del aseo. En el aseo tenemos un tema de básicamente un oligopolio, es decir, hay una pequeña cantidad de prestadores de servicio de aseo que, entre otras cosas, ni siquiera compiten entre sí, aunque podrían, porque aquí tienen una distribución por zonas, ¿sí?
más allá de entrar al debate jurídico, si en este momento era necesario o no, en un momento lo fue para poder garantizar la cobertura de la prestación del servicio de aseo en toda la ciudad, pero en este momento jurídicamente una empresa que está prestando en una zona de la ciudad, dado que en mi país y en la mayoría de los países hoy en día los servicios públicos están liberalizados, es decir, son una actividad económica que cualquier persona puede ejercer, pues podría venir a ofrecer a otro sector de la ciudad el servicio de aseo. Pero dado que se trata de un servicio público y que hay unas tarifas reguladas, ni siquiera parece como buena idea irse más allá de su zona que ya tienen cubierta, ¿sí? Aunque podrían hacerlo obviamente para acaparar una mayor cantidad de compradores de ese servicio y obviamente incrementar sus ingresos en la medida en que tienen mayor cantidad de usuarios. Pero volviendo al tema del monopolio, obviamente ese concepto de que haya uno y que ese uno es más eficiente prestando el servicio o proveyendo ese bien que lo que podría ser una pluralidad, pues genera obviamente en el agente un oportunismo. Si sabe que es el mejor para ello, estando solo, pues obviamente lo que generaría en una conducta sin ningún tipo de regulación es apuntar a vender al mayor precio posible la menor cantidad posible del bien o servicio. ¿Por qué? Porque con eso maximizaría completamente su utilidad. Y eso genera, pues obviamente, o deriva mejor de una conducta propia de oportunismo. Y si nosotros trasladamos eso al derecho, pues significa que no hay un problema en la posición dominante, sino que lo que se castiga desde el derecho es el abuso de la posición dominante. Entonces, en ese sentido, digamos que desde la economía, el solo hecho de la existencia del monopolio, sin ningún tipo de intervención y generando ese oportunismo, pues lo que implica es la creación de algo que en economía se llama la pérdida irrecuperable de eficiencia. Es decir, vamos a estar en un punto en que en últimas en el mercado en general vamos a salir perdiendo. Obviamente el productor está maximizándose, pero el consumidor se está perjudicando y en conjunto vamos a generar ese perjuicio social. Entonces, en esa medida, siendo esta la importancia o ante la importancia mejor de que exista un mercado que trate de generar la competencia, porque precisamente la competencia es lo que va a regular el precio. En ausencia de ese presupuesto, el Estado tiene que entrar a intervenir con regulación de las conductas y especialmente del precio. Varias formas tendría para, digamos, regularse ese precio y eso tendrá que depender mucho del mercado del que estemos hablando para saber cuál es la forma óptima de regular el precio. Y es que, por ejemplo, digamos, podría el Estado regular un precio que fuera equivalente al de competencia perfecta, pero si ese precio está debajo del costo medio de producción de la gente, pues vamos a tener un problema porque normalmente ese costo va a estar al estar por encima de ese precio de competencia perfecta, pues hay pérdida. Y en la pérdida se genera el desincentivo a producir y entonces se generaría un problema de que el mercado estaría vacío. Tal vez si se equipara el precio que se puede autorizar por el Estado al precio del costo medio de producción, podría, digamos, generarse una eficiencia y un incentivo a que el productor produzca una mayor cantidad, que nunca será la cantidad que produciría si estuviera en competencia perfecta, porque él sigue teniendo un oportunismo, es decir, al no tener que competir por ese mercado, pues puede controlar la cantidad de producción e igual sabe que le van a comprar. Entonces, digamos que esta es una primera falla que resulta muy importante tener en cuenta porque ahí, obviamente, ante el no haber una competencia natural, se necesita tener mucho cuidado con la forma de estructurar el precio para no arruinar el mercado. Y por el contrario, mantenerlo en las condiciones en que a todo el mundo le sirva, aunque no sean las ideales. Ahora, por encima del monopolio, pues estará el duopolio, dos productores
o el oligopolio, que son pequeños grupos de productores que tienen muchos incentivos, por ejemplo, a generar la cartelización, es decir, ponerse de acuerdo para controlar el precio. Entonces, todas esas situaciones generan la importancia de controlar el tema del precio, porque no va a haber una reacción natural en términos de oferta y demanda. Desde el otro lado, que estoy hablando ya de la demanda que tenemos, un monopsonio, es decir, casos en los que hay un único comprador, que volvemos como a la misma filosofía en la cual tampoco el comprador puede abusar de decir, ah, bueno, pues es que si yo no compro no hay mercado, con lo cual voy a comprar el precio más bajo que pueda, porque obviamente va a desincentivar la producción desde el otro lado. El duopsonio, que generará dos compradores en el mercado, o el oligopsonio, un pequeño grupo de compradores. Insisto, una u otra circunstancia, pues como no generan esa mecánica de interacción entre demanda y oferta, pues vamos a tener un problema complejo que requiere una regulación del Estado. Y en esa regulación, pues se tiene que tener en cuenta el contexto en el que el mercado se mueve, los agentes y, por supuesto, el contexto jurídico que permite que el mercado se mueva. Porque tampoco podemos olvidar que en aplicación de estas teorías y la importancia de la economía, pues se tiene que tener en cuenta cuál es el derecho aplicable. Por supuesto, esto dependerá en gran parte de la forma en que se atiende al modelo económico desde el punto de vista constitucional y, por supuesto, la percepción desde el marco normativo que se tiene de la situación. Entonces, en estrictos términos, esa sería la primera falla del mercado y en la que se necesita indefectiblemente que haya una intervención del Estado. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o alguien quisiera intervenir. ¿Estoy siendo clara hasta aquí? Ok. ¿Cuál es su opinión sobre las leyes que controlan las concentraciones empresariales? Es precisamente uno de los aspectos en los que el Estado tiene que entrar a hacer todo un análisis contextual, porque precisamente generar las concentraciones empresariales van a ir provocando, pueden generar una situación de monopolio o una situación de oligopolio o de duopolio. Eso es lo que no se puede permitir en la medida en que si no es absolutamente necesario y económicamente no es lo más eficiente, lo que va a generar es esa pérdida de eficiencia. Y en la pérdida de eficiencia, lo que vamos a generar es pérdida general para todos. Entonces, por eso es importante, sí, tener temas sobre, tener regulaciones desde el Estado sobre cómo se deben estudiar las fusiones, las absorciones de empresas. Ese tipo de situaciones sí tienen que analizarse desde el punto de vista de la competencia. De hecho, aquí en Colombia recientemente, quien es nuestro órgano en competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, acaba de negar una posibilidad de fusión entre una empresa de telecomunicaciones y una empresa encargada de temas de fibra óptica, porque lo que determinó el órgano de competencia es que eso implicaría un acaparamiento del mercado de la fibra óptica en Colombia. Y eso, pues, genera que ante el acaparamiento haya un incentivo a la mayor cantidad de precio, lo más cerquita que se pueda al precio de monopolio y obviamente una menor cantidad de producción, con lo cual solo quienes pueden pagar o están dispuestos a pagar dentro de ese rango podrían adquirir y no tendríamos esas reglas generales de oferta y demanda. No sé si con eso contesto la pregunta. Ok, listo, vale. Ahora bien, hablemos del segundo problema que personalmente para mí es como el más grande o la falla más grande que tiene el mercado, y es eso que les decía de que entre el cielo y la tierra hay bastante oculto, y es lo que se llama la asimetría de información. Como les decía, la asimetría implica que las dos partes, vendedor y comprador, partes que generan una transacción económica, no tienen la misma información sobre esa transacción. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Normalmente pasa que el vendedor tiene más información que el comprador. Por supuesto, el vendedor conoce de mejor manera su producto y el comprador pues tiene que, digamos, hacer una serie de investigaciones más importantes para poder saber si está tomando de manera correcta la decisión. ¿En qué sentido? Tiene que analizar su preferencia
pero además tiene que cortar eso con el límite de presupuesto que tiene y con base en eso, digamos, generar una interacción, un trade-off, como hablaba la profesora española anterior, o sea, es decidir o compro más o compro mejor o compro más caro, más allá de mejor es compro más caro, porque por supuesto, entre mayor sea el precio, menor cantidad se puede adquirir, entre más bajo sea el precio, pues mayor cantidad se puede adquirir, teniendo en cuenta pues una recta de presupuesto que se tiene para el efecto. Esto porque es de las fallas más importantes, porque obviamente es en donde mayor oportunismo se genera. ¿Eso qué significa? Que si yo no genero los canales idóneos que incentiven un intercambio de la información, o el vendedor va a vender más caro o el comprador va a valorar de una manera distinta el bien o servicio que quiere adquirir respecto de lo que, grandes comillas, objetivamente debería valer. Entonces, la simetría de información a lo que obliga a las partes, digamos que muy especialmente al comprador, pero en algunos casos también al vendedor, es a generar los canales que le permitan, ojo a esto, indagar la información suficiente que le permita tomar una decisión. Y digo la información suficiente porque tampoco es bueno saberlo todo. Un poco, en Colombia tenemos este dicho de ni mucho que queme al santo ni poco que no le alumbre, seguramente en muchos lugares de América Latina también lo tienen así. ¿Por qué? Porque adquirir mucha información es costoso. Eso cuesta tiempo, implica recurso humano, recurso tecnológico y en últimas implica dinero, ¿sí? Y tal vez con menos información hubiese tomado la misma decisión, lo que significa que a partir del punto en el que con la misma decisión, perdón, con la misma información hubiera tomado la misma decisión, de ahí para adelante hay, digamos, un desperdicio de recursos. Pero ciertamente lo que no puede pasar es que yo sepa menos de lo que necesito para tomar la decisión. Y ahí es donde entra la importancia desde el punto de vista de instrumentos de planificación, pues precisamente la indagación de los mercados, los estudios, los diseños, en últimas lo que en Colombia conocemos como la planeación de proyectos. Entonces, en ese contexto, lo que se busca, como les decía, es generar la mayor cantidad de canales posibles que me permitan llegar al nivel de información que me permitan tomar la decisión en ese nivel suficiente. Ahora, ¿por qué la asimetría de información es de las fallas de mercado más grandes que existen? Porque de ahí se derivan tres grandes problemas. Uno, que se llama la selección adversa. Otro que se llama el riesgo moral. Y en el riesgo moral tenemos como, tal vez separada, pero muy unido a él, el problema que llamamos de agencia o el problema principal agente. ¿Qué pasa entonces? Cuando no hay información simétrica, ¿sí? El vendedor o el comprador van a tomar decisiones en las que, por eso me gusta poner los ejemplos, básicamente justos paguen por pecadores. Entonces yo voy a tomar una decisión de precio promedio que no está valorando concretamente cada caso y cada agente, sino que parte de una percepción o sospecha que se tiene sin tener una indagación precisa de esa interacción correcta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y el mayor caso que pasa en la selección adversa es con el tema de los seguros. Entonces, digamos que pocas veces una aseguradora, si quiero asegurar mi vehículo contra todo riesgo o sacar algún tipo de seguro específico para mi casa por daños, me va a venir a hacer una indagación a mí de cuántas veces me he accidentado o de cuál fue mi puntaje en la prueba de manejo en los países que manejan ese sistema, sino que va a ser un estándar. Y entonces, mujeres de más de, no sé, 40 años que manejen vehículos rojos, lo que sea, pues tienen un seguro de tanto, una prima de más o menos tanto. Diga, pero yo nunca en la vida me he estrellado. Tengo perfecta visión, saqué muy buen resultado en mis pruebas de manejo. ¿Por qué me va a poner una prima tan cara? Y es precisamente atendiendo eso, lo que está buscando ese mecanismo en términos de la selección adversa es compensar esa falta de información. Piénselo, por ejemplo, desde el punto de vista de una compraventa, ¿sí?
cuando uno no, bueno, pensemos en la compraventa de un vehículo, ¿sí? Si el vehículo es usado, pues tenderá a ser más barato en el mercado, que si el vehículo es nuevo, pues se asume que el precio será más caro. Pero alguien que tiene su vehículo perfectamente cuidado, por más de que tenga algunos años, pero que está, como decimos aquí, 0 kilómetros, ¿sí? Maravilloso. Se va a enfrentar a que en el mercado va a tener una valoración menor por el simple hecho de que tiene algunos años de haber sido fabricado el carro, ¿sí? Y eso significa que no se está indagando precisamente quién es esa persona, digamos, cómo ha manejado el carro, sino que se parte de una percepción general. Y eso es lo que genera la selección adversa. De hecho, de la selección adversa sería un problema más complicado que un gran economista que es Akerlof llamaba el mercado de los limones. Y en ese contexto es precisamente y me lleva a esto otro adagio de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces lo que termina sucediendo es que precisamente con la selección adversa, al no generar esos canales que me permitan mejorar o minimizar la simetría de información, preferimos comprar lo que es más malo en el mercado porque ya esperamos que eso sea malo por la simple sospecha. Y desde esa perspectiva, los productos buenos del mercado que pueden estar en ese rango de lo que normalmente se entendería malo, ejemplo, el carro usado, el que tiene un producto bueno tendrá que retirarlo del mercado o buscar otro tipo de mecanismo para interactuar en el mercado porque con la sola información no lo va a poder hacer. Entonces, ahí la selección adversa genera, digamos, lo que busca es compensar el riesgo a lo desconocido. Y lo que hacemos de pronto de manera muy automática, sobre todo en las relaciones contractuales, es sospechar antes que indagar. Y lo que no nos hemos dado cuenta, y en esto quiero, digamos, ser muy enfática, sobre todo en temas de contratación pública, que es más o menos una constante en todos nuestros países, es que preferimos pagar problemas a indagar información. Entonces, es la generalidad de presentar unas ofertas en marcos de procedimientos de convocatoria pública, que también le puede pasar a empresas privadas, por supuesto, eh, con unos estándares y unos patrones previamente definidos, pero que esos patrones no, muchas veces no tuvieron en cuenta una verdadera indagación de ese nivel suficiente de información en el mercado, llevan a que efectivamente la misma parte compradora se esté mintiendo y después quiera buscar que el mercado le provea esa información que ella no estaba interesada en indagar y que por otros medios hubiese podido indagar cuando hay un oportunismo del otro lado, que son los proveedores, de hecho, incentivados en ese oportunismo a guardar información que no les van a reconocer en el precio. Y eso tiene, digamos, un gran problema porque digamos que lo que les quiero manifestar con esto es la importancia de entender que la información hay que pagarla. La información en sí misma es un bien objeto de transacción. Y quien indaga información y le ha costado indagar por ella, obviamente que quiere cobrar y recuperar eso desde la transacción para la que está usando esa información. Pero quien quiere comprar, como no es a quien le ha costado la información, pues tal vez no lo valora porque ella tampoco ha hecho su valoración por aparte o indagación por aparte para poder generar ese canal que haga que el vendedor revele la información al comprador. Pero, por ejemplo, en el caso de los seguros médicos, la información es distinta. El vendedor es el que tiene menos información que el comprador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el paciente o el tomador del seguro el que sabe qué enfermedades tiene, qué comorbilidades tiene o con qué problemas viene. Y entonces, digamos que desde la economía uno entendería que quienes están dispuestos a adquirir un seguro médico son quienes más problemas de salud tienen, porque son quienes más necesitarían o consideran que necesitan esos servicios y no, digamos, concentrarlos para no tener que pagar por ellos individualmente. Mientras que quien tiene una salud más óptima o considera que no tiene grandes afectaciones de salud en un momento dado, pues no optará por el seguro si las condiciones que este ofrece pues no le sirve, le parecen muy costosas o sencillamente no van de acuerdo con lo que el paciente cree. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace evidentemente el asegurador médico? Pues parte de la premisa de que todo el que quiere el seguro
es porque está enfermo, ¿sí? Y porque cree que necesita los seguros. No está partiendo de la base de que hay gente que es perfectamente sana, pero que es adversa al riesgo, no sé, hipocondríaca, por decirles cualquier cosa, y que cree que es necesario tener una cobertura total ante cualquier cosita que pueda suceder. Entonces, eso también es un problema de selección adversa, ¿ok? Ahora, ¿qué soluciones puede tener la selección adversa? Pues básicamente son las señales que se dan en el mercado y las formas de autorrevelar, de que la parte que tiene información la revele, generar esos canales. Las señales como, por ejemplo, lo que sucede con las garantías extendidas de los productos, esto de compre nuestro producto y si a los 30 días usted no le funciona, le devolvemos su dinero. Eh, Cuando compramos un coche como que tiene, no sé, 5 años y 15.000 kilómetros de garantía. Y uno dice, bueno, Dios, 15.000 no, perdónenme, no sé, 30.000 kilómetros, evidentemente yo de carros no sé nada, de garantía, ¿sí? Entonces uno dice, wow, no es lo mismo que me digan 1 año y 10.000 kilómetros, significa que esta gente confía mucho en su producto y está como muy segura de lo que está vendiendo. Les voy a poner un ejemplo muy puntual de mi vida. Compré hace poco un programa de, digamos, un instructivo para poder aprender a pararme en las manos y hacer ejercicios de elasticidad y digamos, la dueña del programa decía, si en 28 días usted no lo logra, le devuelvo su dinero. No he empezado a usar el programa y lo compré hace como un mes, así que para mí ya la garantía ha expirado, pero entendía que está muy confiada de su producto, lo que genera una buena señal en el mercado. Por supuesto, una de las partes más importantes que tienen que ver con esto es invertir en información, perdón, invertir en reputación. La reputación resulta esencial para minimizar la simetría de información. Y esto nos pasa mucho con las entidades públicas, en donde desafortunadamente tendemos a tener una muy mala impresión de ellas, paquidérmicas, lentas, extremadamente burocráticas, corruptas, y eso lo que genera obviamente es que desde el lado de la oferta, por ejemplo, cuando las entidades estatales están comprando bienes o servicios, pues les quede muchísimo más difícil generar incentivos en los proponentes o proveedores potenciales de esos bienes o servicios a que les revelen información que ellas necesitan para poder estructurar de mejor manera no solamente el precio, sino el tipo o las condiciones en que quiere que se haga la compra de la obra, bien o servicio. Eso es por eso les decía que es una de la simetría de información es una de las más duras e importantes fallas del mercado que hay que tener en cuenta. Y otra de las cosas de las que se habla como forma de remediar la simetría de información es algo que se llama el screening y es generar mecanismos que permitan que quienes tienen esa información, aún sin quererlo, de una u otra manera la revelen. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de los seguros médicos, independientemente de que hoy en día, por ejemplo, si se compra un seguro privado, pues tráigame su historia clínica, hagamos un examen médico de ingreso y eso obviamente genera una minimización de la simetría de información. También puede ser que la empresa, la aseguradora médica, genere tipos diferentes de paquetes que contengan distintos servicios. Estará el Ultra Plus que cubra todos los servicios posibles e imposibles. Uno intermedio que tenga ciertos servicios que son importantes, pero no son la totalidad, y uno que es mucho más básico. Y en la medida en que la gente va buscando el tipo de servicio que está dispuesto a adquirir, pues eso también le va revelando información a la aseguradora de si está ubicando bien o no el precio de acuerdo con lo que el paciente en este momento tiene. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a generar esos canales que minimicen eso que llamamos la selección adversa, que como les decía, de lo que se trata es que ante la ausencia de información, estandarizamos la condición, tratando obviamente de cubrir la mayor cantidad de riesgo posible y en la que no se hace una discriminación que puede ser necesaria y que puede ayudar a la transacción eficiente en cada caso concreto. Hasta aquí, en términos de asimetría y selección adversa, ¿tienen alguna pregunta?
Tengo una pregunta de Henry Valdivieso, pero la voy a contestar más adelante. ¿Cómo se debería proteger a la empresa emergente frente a las multinacionales? Me resulta muy difícil competir contra ellas y cómo evitar que una gran empresa termine comprando una pequeña. Eh, ya hablaré de eso, doctor Henry. El otro problema que se genera en la asimetría de información es algo que llamamos el riesgo moral. Y es que el riesgo moral significa, es un poco paradójico, de cuando se genera, digamos que como consecuencia de gestionar un riesgo, ¿sí? Y la forma de gestionar ese riesgo es trayendo a un tercero esa gestión. Como entendemos que las consecuencias negativas de lo que puede suceder con ese riesgo los está asumiendo un tercero, hay unos incentivos de quien es el asegurado, por así decirlo, el gestor en principio del riesgo, de bajar sus medidas de cuidado precisamente por la creencia de que hay un tercero involucrado que va a asumir las consecuencias. Y esto porque es un problema desde la simetría de información, porque quien ha trasladado ese riesgo tiene una información y este se llama, y por eso está tan relacionado con el tema que les llamaba o que les mencionaba el problema de agencia, se llama principal eh, eh, y, eh, perdón, se llama agente y quien transfiere el riesgo se llama principal, o sea, quien minimiza sus medidas de cuidado se llama principal. Al final, ¿de qué se trata? De que precisamente con esa baja de medidas de cuidado, una parte y otra tienen información distinta y eso hace que tengan incentivos distintos para actuar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un seguro todo riesgo para nuestro coche y somos personas que asumimos esta posición de que, claro, al ser adversas al riesgo, pues tomamos un seguro para sentirnos tranquilos de que si algo pasa, pues el seguro lo cubre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Es más probable que dejemos el coche en la calle una noche, porque tal vez en una parte de nuestra casa, si pasa algo, si se roban el coche o se roban algo dentro del coche, esto está asegurado y el seguro va a responderme por esto, entonces no habría ningún mayor problema. Quien no adquiere ese seguro, pues tal vez podrá tener un poco más de cuidado y pensarlo dos veces en si deja el coche en la calle. ¿Qué pasa entonces? Si al ser consciente la aseguradora, en este ejemplo que les estoy poniendo, de que hay un incentivo, o mejor, un desincentivo en el tomador de mantener medidas de cuidado, obviamente lo que va a buscar el asegurador es generar eventos en los que se exima de su obligación de pagar en caso de que el riesgo se desarrolle. Y una de las cosas en las que se busca corregir eso, porque precisamente hay información distinta entre principal y agente, es mediante la estructuración obligacional en los contratos de manera muy precisa. Pasa mucho en los contratos de seguro, por lo menos en Colombia, desde la regla comercial, y esto seguramente es una tendencia mundial, pues es una obligación del asegurado procurar mantener el estado de riesgo que se ha informado como objeto del seguro. Entonces, pues si yo dejo el coche en la calle, en una zona que sé que es insegura, que está, no sé, en los últimos días han anunciado en las noticias que están robando muchos coches, pues muy seguramente el asegurador me va a decir, me eximo de la obligación de pagar porque usted cambió el estado de riesgo, ¿sí? Y teníamos unas obligaciones concretas en donde efectivamente yo lo protegía o lo aseguraba en ciertos casos, pero usted me informó un tipo de riesgo específico que no es el que estamos cubriendo aquí, ¿ok? Entonces, el riesgo moral, que es un peligro, se minimiza generando, digamos, mecanismos de intercambio de información que lo permiten o que permitirán mejor diseñar contratos mucho más puntuales e inclusive algo que en economía se trata de también lograr, que también es digamos, un utópico, lo más cerca al contrato completo que se pueda, que básicamente lo que busca es que sea el contrato óptimo, que regule concretamente las situaciones que pueden suceder y se puedan dar soluciones al respecto. Y como les decía, como esta asociación en el problema de agencia que se puede mirar desde el riesgo social, perdón, desde el riesgo moral, pero también de manera independiente, también el problema principal agente individualmente considerado, pues es un subproblema de la simetría de información, porque pasa mucho, sobre todo en los temas
los temas corporativos. Y es cuando el principal, que son los directivos de una organización, tienen una cierta información y quieren con ella hacer un determinado plan, proyecto o llegar a un determinado objetivo, pero el agente, que es el gerente, que está interactuando todo el tiempo para supuestamente materializar eso que quiere los directivos, pues tiene otro tipo de información que usa en su provecho o en su beneficio, sin contar con los intereses del principal, y lo que va a generar es una bifurcación de los intereses que va a producir perjuicio en términos generales. Entonces, para eso, el gobierno corporativo lo que busca es generar mecanismos y tácticas que alineen los incentivos de la gerencia y los directivos a pesar de los intereses individuales que puedan tener cada uno de ellos, y para eso se tienen que generar mecanismos de intercambio de información entre los directivos y la gerencia que permitan, digamos, que los directivos puedan controlar mejor a su gerente, que es el agente, pero a la vez que el agente pueda desarrollar lo que busca sin perjudicar a la dirección de la organización. Entonces, esos son mecanismos que desde el derecho también se crean porque existen normas concretas, a pesar de que tengan muchos contenido técnico, contenido económico, pero que desde el derecho se crean para poder generar una menor asimetría de información. Es imposible no tener asimetría. Como les decía, el derecho en muchos casos lo protege, información reservada, no más con eso. Ya tenemos un caso de muy concreto en donde no vamos a poder conocer todo lo que necesariamente deberíamos conocer o debería estar en el aire para poder tomar una decisión, lo que significa que tendremos que generar otro tipo de mecanismos o puentes para indagar la información suficiente que nos permita tomar esa decisión. ¿Soy clara hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. La tercera falla del mercado es lo que llamamos las externalidades. ¿Y qué son las externalidades? Digamos que son decisiones que afectan a terceros, pero que desde la producción o desde el consumo yo no estoy teniendo en cuenta. Es algo que si yo tuviera en cuenta como parte de mi función de utilidad, me haría tomar decisiones distintas. Dependiendo del tipo de externalidad, sería producir más o menos o consumir más o menos. ¿Sí? Del lado del comprador. ¿Qué pasa con eso? Que como la externalidad la estamos poniendo en un tercero y no la estamos teniendo en cuenta, pues no se ve reflejada en el precio, digamos, en el precio del mercado. Esto no se ve pagado o no se ve compensado. Las externalidades pueden ser de dos tipos, negativas o positivas. El típico caso de una externalidad negativa que todos habremos visto es el de la contaminación ambiental. Yo tengo una fábrica de zapatos y la tengo al lado de un río y yo estoy pensando en cuánto me cuesta producir los zapatos y en cuánto los voy a vender, pero yo no estoy teniendo en cuenta el impacto de que los químicos que estoy utilizando para tinturar los zapatos, no sé, manejar el caucho, lo que sea, los estoy botando al río. Y que obviamente con eso puedo estar afectando a un grupo de pescadores que no pueden pescar allí o a un grupo de gente que terminan pescando y comiendo un pescado que puede estar envenenado, generando un problema mayor. Entonces, eso es una externalidad negativa. Otro ejemplo, si yo tengo, no sé, soy dueño de una discoteca y obviamente me encanta que la gente entre, yo entre más volumen ponga la música, la gente va a pensar que la fiesta está mejor en mi discoteca, pero no estoy pensando en los vecinos, en que puedo estar despertando gente o en que puedo estar afectando la capacidad auditiva de otras personas. Entonces, eso es una externalidad negativa. No estoy teniendo en cuenta el impacto que tengo en terceros. Como no lo tengo en cuenta y no hace parte de mi función de utilidad, en palabras muy coloquiales, pues no me importa lo que pase afuera, así esto indirectamente me vaya a rebotar, yo termine siendo uno de los que consume el pescado envenenado. En ese momento no estoy teniendo en cuenta la decisión y eso obviamente genera un impacto que es absolutamente negativo en el mercado, ¿sí? Porque alguien tiene que asumir ese costo, en el caso de la externalidad negativa, y va a generar una descompensación en términos generales. Cuando hay una externalidad positiva, lo que sucede es que precisamente la decisión que estoy tomando, no estoy teniendo en cuenta lo bueno que le puede pasar a terceros por la decisión que yo tomo. Entonces, tal vez uno de los ejemplos más
puntuales es las vacunas y lo que estamos viviendo ahora con el COVID. Yo pienso en vacunarme porque no quiero terminar hospitalizado en una UCI o morir, ¿sí? Pero rara vez pienso que si me vacuno, lo que estoy haciendo es, al generar inmunidad, minimizar la probabilidad de contagiarme y eso significaría que no contagiar a otros, sobre todo en un virus como el que estamos teniendo en este momento, que su mayor peligro precisamente es la velocidad de contagio de gente que ni siquiera sabe que está enferma y que puede transmitirlo a otra que sí puede agravarse seriamente. Entonces, claro, si yo supiera y yo tuviera en cuenta que o sea, el usar la vacuna genera todo este impacto social en general, pues tal vez muchísima gente que de pronto no ha pensado en vacunarse, lo pensaría mejor si de verdad interiorizara esa decisión o esas consecuencias y inclusive llegaría a la decisión de, pues me tengo que vacunar lo más seguido que pueda, de acuerdo con lo que digan las autoridades, para poder seguir manteniendo ese beneficio, no solamente individual, sino por supuesto reflejado en terceros. Entonces, claro, si la externalidad es negativa, lo que se busca es que se internalice ese costo por parte del productor, ¿sí? Para que llegue a un incentivo por su parte de producir menos y evidentemente tratar de compensar que el costo no vaya a afectar más a terceros, ¿sí? Entonces, la internalización, sobre todo porque las externalidades se estudian mucho más desde lo negativo que desde lo positivo, la internalización pues se hace digamos, desde dos perspectivas, o una previa o una posterior. La previa es comprar el derecho a la externalidad. Y entonces es un poco lo que pasa con los bonos de impacto ambiental o bonos por contaminación, que por ejemplo los compran mucho las aerolíneas, y es un cupo de contaminación que se permiten al año que han pagado de manera anticipada. Lo que está haciendo es que está internalizando el costo de contaminar el aire por la cantidad de gasolina y todo lo que se quema, pájaros que mueren por la acción de aviones en el aire, todo este tipo de cosas. O el derecho de contaminar en cierta capacidad, en cierto monto o hasta cierta cantidad de litros una determinada fuente hídrica o lo que fuera, ¿sí? Y hay una posterior, que básicamente son lo que se llaman impuestos piguvianos, y es básicamente, pues, hágame una relación de cuánto contaminó, que eso le va costando de acuerdo con una tarifa que se tiene. Claro, ¿cuál es el incentivo? O lo que busca el impuesto es, pues, cuando usted tenga su cuenta y llegue a la conclusión de cuánto le ha costado contaminar, pues usted tendrá un incentivo a querer contaminar menos para pagar menos, ¿sí? Esa es, digamos, como la forma más puntual. En las externalidades positivas, pues obviamente lo que se busca como es, digamos, consumir o llegar a una mayor producción, pues esto se tiene que lograr de otra manera. Campañas, sensibilización, conocimiento, información, cuestiones que ayuden a que la gente entienda los efectos positivos de tomar decisiones individuales. Pero en todo caso, desde el derecho, esto requiere, ya sean los bonos, ya sean los impuestos, ya sea tasas, la creación de patentes, por ejemplo, para una explotación exclusiva que genere incentivos a asumir los costos internos de la explotación de esa idea que tiene esa exclusividad. El solo hecho de generar mecanismos de indemnización de daños, todas estas cosas requieren de leyes previas que generen el incentivo, digamos, preciso y necesario para poder llegar a conducir a ese efecto. Que insisto, lo que más interesa o lo más relevante es, digamos, minimizar la externalidad negativa. Cuando se necesite, pues ayudar a la positiva, pero lo que más interesa, por supuesto, es hacer una internalización de las externalidades negativas. Y por último, digamos, el último tema que tiene que ver con las fallas del mercado es el tema de los bienes públicos. Los bienes públicos significan, como les decía, como en el mercado perfecto, lo que se buscaría es que siempre haya una transferencia de propiedad.
En los bienes públicos, de lo que se trata son de ser bienes que no tienen ni rivalidad ni exclusión en su uso, ¿sí? Entonces, el ejemplo más claro es el espectro radioeléctrico. Si yo enciendo la radio y pongo una emisora y no le estoy quitando la oportunidad a nadie más de que encienda la radio, da igual escuche ni la misma emisora ni que use la radio en general. Y el hecho de que yo lo haga no, y lo haga otra persona al tiempo o todos al tiempo, pues no va a generar mayores costos, ¿sí? El siguiente que encienda la radio será, digamos, en términos de costo cero. ¿Por qué es un problema o es una falla en el mercado? Porque precisamente no hay transacción sobre ella. Y al no haber rivalidad ni exclusión en su uso, digamos que quienes lo usan tienden a minimizar o desvalorar, por así decirlo, lo que vale ese bien dentro del mercado. Y esto además porque genera un excesivo oportunismo. Piensen, por ejemplo, en el caso del alumbrado público. ¿Sí? Si a muchos en nuestros países nos cobran una parte del alumbrado público con nuestra cuenta privada la luz o de pronto viene con, no sé, de pronto el servicio de aseo, dependerá de lo que sea. Si yo no pago, solo pago lo que tiene que ver con la electricidad de mi casa y no pago el alumbrado público, pues no va a pasar nada porque a mí no me van a pagar el bombillo que tengo enfrente de mi casa, ¿sí? Y la gente tiende precisamente, como es público y no va a pasar nada, tiende a desvalorizarlo y se genera un desincentivo a que haya esa transacción que implica necesariamente un intercambio entre bien o servicio y precio. Eso, por supuesto, pues tiene una repercusión del mayor costo que puede ser mantener estos bienes públicos y, digamos, de buscar otras fuentes, digamos, con una tercerización de las fuentes de ingreso que permitan mantenerlo. Desde, obviamente, utilizar recursos del presupuesto público hasta, por ejemplo, en el tema radioeléctrico, incrementar las pautas publicitarias. No, a mí me gusta escuchar música, pero me tienen que poner, no sé, 10 minutos de pauta publicitaria para poder solventar lo que vale tener el programa de radio. Pero yo lo que quiero es escuchar la música. Pero quien está proveyendo la radio en el marco del espectro electromagnético está buscando tener una maximización de un beneficio. Entonces, todas estas cuestiones que les he explicado en términos de fallas del mercado, como les manifesté al principio, resulta ser muy importantes tenerlas en cuenta desde el derecho, porque estas cuestiones hay que tenerlas muy claras desde la base para poder ayudar a diseñar normas jurídicas que sean precisas y que lleguen a sus destinatarios de manera eficiente. Muchas veces nos preguntamos por qué las normas son muy lindas en la teoría, pero en realidad en la práctica no se pueden aplicar. Y es porque no hemos sabido leer la interacción, incentivos de los agentes y de pronto muchas veces estudiar esto desde oferta y demanda. Y vuelvo un poco al ejemplo que les ponía al principio de qué pasa con los delitos o qué pasa con los regímenes sancionatorios. Y entonces el por qué, si en nuestros países nos encanta incrementar las penas para todo y para todo queremos poner cárcel, ¿por qué se siguen cometiendo tantos delitos? Entonces ahora lo que tenemos es un problema de un hacinamiento carcelario impresionante, un sistema judicial bastante colapsado porque todo es delito y no estamos logrando el resultado que se quiere, que precisamente es disuadir las conductas delictivas. Pues bien, parte de eso es porque no hemos entendido que ya en este punto, por ejemplo, mucha gente el intercambio entre delito y cárcel, pues ya no lo ve tan complicado y entonces prefieren cometer el delito a pesar de ir a la cárcel y generando eso desde una lógica de mercado podría ayudarnos a entender que tal vez muchas de las cuestiones que se han planteado como necesariamente castigables desde la prisión intramuros, sería mucho más eficiente castigarlas con una sanción pedagógica, con una sanción social o con una sanción netamente monetaria. Entonces, eso es, digamos, como lo que nos permite entender las fallas del mercado para hacer uso del derecho. Ahora voy a la pregunta que me hacía el doctor Henry. ¿Cómo proteger a la empresa emergente frente a las multinacionales? Porque resulta muy difícil competir contra ellas y cómo evitar que una gran empresa termine comprando una pequeña. Digamos que en términos
obviamente usted se está refiriendo a la primera falla del mercado, el tema de la competencia imperfecta. Eh, Hay muchos mecanismos, inclusive desde el mercado, que ayudan a intervenir en la competencia imperfecta. Digamos, las economías de escala ayudan a eso, ¿sí? Pero muchas veces la economía de escala termina siendo eficiente. Entonces, me explico. Lo que pasa hoy con muchas empresas, doctor Henry, es que empiezan como una empresa pequeña, con un gran emprendimiento, y una empresa grande termina diciéndole, ¿sabe qué? Me interesa comprar su empresa para que haga parte de mi organización, y eso tal vez no resulta siendo malo mientras que haya una transacción eficiente, esté debidamente valorada la venta de la empresa, y tal vez quienes son sus dueños puedan tener algún tipo de participación. Pero pasa mucho todo el tiempo de que las empresas pequeñas se venden y los emprendedores crean otro tipo de empresas y van así, digamos, incentivando el mercado. Lo que sucede en la realidad es eso. Si usted tiene una empresa grande y esta empresa puede acaparar mercado, lo que tiene que hacer la empresa pequeña es volverse, digamos, impulsarse y generar toda la inversión en investigación, desarrollo e innovación que pueda para volverse buena y atractiva desde su campo para poder tomar decisiones a futuro, de bien sea ser vendida a alguien más o mantenerse dentro de su nicho de mercado. Pero yo lo voy a hablar un poco desde mi experiencia de lo que sucede muchas veces con el sector público, desafortunadamente. Y es que, y puedo hablar obviamente con mucho más precisión del caso colombiano que de cualquier otro. Y es que se ha vuelto que la protección a la pequeña y mediana empresa lo que ha generado, por el contrario, son desincentivos a las pymes a invertir en esa investigación, innovación y desarrollo que necesitan para ir creciendo, porque con las contrataciones del Estado las reglas para ganar son otras, ¿no? No es necesariamente una ventaja comparativa de generar un producto nuevo, de generar un mejor servicio al cliente, de invertir en la capacitación de su personal, sino en mantenerse allí ganando contratos o generando transacciones económicas porque usted sí me trajo la copia correcta del documento X, porque es que mi competencia olvidó poner un cero en el precio y yo no necesariamente sea que significa eso que yo presenté la mejor oferta, pero sencillamente el otro no la pudo presentar como se debía. Y esas formalidades van generando que muchas de las pymes se centren mucho en el sector público porque es en donde se sienten más cómodas y las reglas allí son distintas. Entonces, haciendo eso, como le digo, desincentivan lo que necesita la pyme para crecer, que es esencialmente invertir en investigación, desarrollo e innovación. Sin eso, pues difícilmente se va a lograr que lo compre otra empresa o que usted pueda sobrevivir en el mercado. Entonces, si lo va a comprar otra empresa y usted no ha invertido en esto que necesita para crecer, pues obviamente la transacción va a ser absolutamente barata y va a ser mucho más fácil, grandes comillas, que el grande aplaste al chico. No sé si con eso respondo su pregunta, doctor Valdivieso. Bueno, me imagino que sí. Ok, a mí me manifestaron que tenía solamente una horita para dictar esta conferencia. Yo quería simplemente darles algunas ideas de lo que es las fallas del mercado. Por supuesto, pues quienes están aquí haciendo este curso sobre análisis económico del derecho, pues es porque han conocido del tema, han escuchado en algún lado del tema, pero lo más importante es invitarlos a que sigan investigando. Yo simplemente puedo hablar de una experiencia personal y de la importancia de lo que a mí me ha servido el análisis económico del derecho como abogada para poder entender muchísimo mejor las interacciones sociales y humanas y poder ayudar a entender mejor las normas y a poder ayudar a diseñar mejores normas. Y el concepto de pues, la microeconomía resulta ser esencial para entender ello y la base de la microeconomía son las fallas del mercado. Muchísimas gracias por su atención, doctor Henry. Espero haber llenado las expectativas de lo que esperaban con el curso y pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Mónica Zafar. Para nosotros es un privilegio, la verdad que todo un honor poder tener a destacados especialistas como usted y que mejor pues que nos comparta su experiencia también desde el ámbito del derecho comparado porque bueno, usted
tiene la experiencia del hermano país de Colombia, ¿no? La legislación colombiana, que dicho sea de paso no se aleja mucho de nuestra realidad nacional. No obstante, le queremos reiterar nuestro agradecimiento también por parte de los asistentes, de parte de Roberto, que también ha hecho su pregunta, y por la amabilidad en la que ha disertado las respuestas de las preguntas de los participantes. Esto un placer para nosotros. Muchísimas gracias, estimada autora. Esperamos contar con usted en futuros proyectos. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión de esta tarde. Nos reencontramos la próxima semana, el día lunes a las 7 de la noche, con la ponencia de la doctora Karen Díaz. También nos acompaña desde Chile. El día martes 9 nos acompaña la doctora Tatiana González desde Nicaragua. El día miércoles nos acompaña la doctora Flavia Santonini. El día jueves, la doctora Mildred Valdivia. El día jueves también, la doctora Patricia Velasco Valderas. Y finalmente, la última sesión, la 20ª sesión del curso, el día viernes, con el doctor José Carlos Fernández. Eso sería todo, estimados participantes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Somos Biloyer. Muy buenas noches.